esto de lo que es la lactancia materna va a influir bastante en fortalecer el sistema inmunológico de nuestro niño, por ende que nuestro niño no tenga o no sea enfermizo, como que dice, y pues sea resistente a muchas enfermedades por ahí, ¿no? Por eso es importante que nosotros toquemos y sepamos cuáles son los beneficios de una lactancia materna, cómo podemos mejorar esta lactancia materna en esas madres que tienen alguna limitación, y sobre todo también conocer algo de lo que es la fisiología o fisiopatología de este tema, ¿ya? Entonces, vemos hoy, vamos a ver todos estos, vamos a ir viendo todo lo que son estas ventajas y desventajas, vamos a ver cuáles son los conceptos, qué tipos de leches vamos a ir teniendo, y el objetivo en sí es esto, pues, ¿no? De que nosotros tengamos un neurodesarrollo adecuado, un neurodesarrollo normal hacia el niño, a través de lo que es la lactancia materna. Nosotros de alguna manera, al hacer este procedimiento, pues estamos protegiendo a nuestro niño de ciertas enfermedades o ciertas patologías que podrían invadir, ya sea de una forma aguda o de una forma crónica para nuestro niño, ¿ya? Entonces, se dice que es fundamental, sobre todo para las prevenciones de ¿qué? De lo que es la obesidad, etcétera, ¿no? Pues como algo crónico, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Bolivia nosotros tenemos una ley que prácticamente llega a regular lo que son las normativas de una lactancia materna, y pues para tener éxito se ha llegado a crear esta ley número 3460, donde tenemos el fomento de la lactancia materna. Gracias a esta ley, pues nuestro índice de lo que es la lactancia materna exclusiva pues ha ido incrementándose en los centros de salud y en lo que es la población boliviana, ¿ya? Pues nos quedamos con esta característica. La lactancia materna es indiscutiblemente la mejor alimentación, el mejor beneficio para nuestro recién nacido, ¿ya? Sin embargo, a nivel mundial, solo el 37% de los niños menores de 6 meses son amamantados de una manera exclusiva. Entonces, por eso es que andan centrándose en esto de lo que es el fomento de la lactancia materna, ¿ya? Entonces, acuérdense de esta ley, la ley número 3460 en nuestro país es una ley que va a normar lo que es el fomento a la lactancia materna, ¿ya? Ahora, de una forma consensuada, de una forma general, todos llegan a concluir que la lactancia materna es lo mejor que podría recibir. Es indiscutiblemente el mejor alimento por todas sus propiedades y por todas sus características que vamos a ir hoy conociéndolas o que de alguna manera vamos a ir recordando. Tiene un buen aporte en cuanto a lo que son las necesidades nutricionales, tiene un buen aporte en cuanto a lo que son las necesidades metabólicas que nuestro niño va a necesitar. Y sobre todo esto, que le confiere esa protección inmunológica a nuestro recién nacido, ¿no? O a nuestro lactante. Ahora, todo este componente, todos estos beneficios hace que esta leche sea pues, superior a la leche de vaca, a las fórmulas que son producidas por ahí, también conocidas como sucedáneas, ¿no? Ahora, esto de lo que es la lactancia materna, la Organización Mundial de la Salud nos refiere de que deberíamos realizar esto y debería ser exclusivo hasta los 6 meses de edad. Es lo mejor que podríamos hacer para este recién nacido, ¿ya? Y además también contribuye a lo que es una disminución, incluso en la parte económica, ayuda en el beneficio de lo que es el desarrollo familiar en sí. Y ustedes van a ver que actualmente incluso los sucedáneos ahora, pues, con esto de lo que es las alzas de los precios han sido bastante amplios y ahora no está siendo muy accesible para todas las madres el ir
ir por ese lado, ¿no? Entonces lo mejor que podríamos hacer entonces es la alimentación con la leche de la madre. Es gratuita, sale caliente, es higiénica y está lista para su uso en cualquier momento, ¿no? Entonces solo se requiere, como dice, predisponibilidad de la madre, ¿no? Y también de lo que es el entorno familiar para que pueda colaborar con esta medida. Aquí vamos a tener algunos conceptos que tenemos que recordarlos, por favor. Pues tenemos de lo que es la lactancia materna exclusiva. Su mismo nombre lo indica, exclusiva. Aquí la alimentación va a ser prácticamente solo con la leche materna. Entonces aquí no va a haber que le voy a dar agua, que le voy a dar algún suero de hidratación oral, le voy a dar algún matecito, no, nada. Es exclusivo, es solo la alimentación con la leche materna. La lactancia materna predominante pues se refiere cuando vamos a tener también el uso de lo que es el agua, el aporte de algunas vitaminas, el aporte de algunos tés o algunos líquidos que son no nutritivos. Pero la alimentación con la leche materna pues va a ser el alimento principal, pero no va a ser el único. A eso se lo llama lactancia materna predominante, ¿ya? La lactancia materna parcial es cuando ya prácticamente los niños reciben tanto la leche materna como los sucedáneos con leche maternizada, por ejemplo, ¿no? Otros tipos que sustituyan al mismo. Mientras que la alimentación complementaria, esto ya prácticamente nosotros vamos a referirnos cuando la leche materna ya no llegue a cubrir lo que son los requerimientos que ese niño necesita para su desarrollo, su crecimiento, ¿no? Y aquí tenemos que aportar los nutrientes con alimentos con otros tipos de alimentos, ¿no? Entonces, y esto generalmente nosotros lo vamos a empezar a los 6 meses de edad. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? La leche materna debería ser exclusiva hasta los 6 meses de edad. A partir de los 6 meses ya la leche materna se torna a ser insuficiente, y ahí ya debemos tratar de complementar esa alimentación con otros tipos de alimentos. Y hay una normativa, según la Organización Mundial de la Salud, la leche materna deberíamos extenderla hasta los 2 años. Pero actualmente, según las normas actuales, ya no hay esta palabra de hasta. Por lo menos hasta los 2 años y hasta que la familia lo permita o la madre lo permita, esto de lo que es la alimentación con la leche materna, ¿ya? Entonces, más o menos, pues nos vamos a acordar que debe ser absoluta hasta los 6 meses y por lo menos tratar de llegar hasta los 2 años o más allá. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Entonces, esto es para que ustedes simplemente volvamos a recordar. La define la lactancia materna exclusiva como la alimentación del lactante con leche materna sin ningún suplemento, tampoco sólido ni líquidos, hasta los 6 meses de edad. ¿Ya? Bueno, posteriormente ya vamos a ir introduciendo lo que son los otros suplementos nutricionales que ya llegarían a salir de lo que es el término de lactancia materna exclusiva. Aquí hay unos términos científicos que nosotros vamos a ir también viendo a través de lo que es la historia de la humanidad. Esto ha ido evolucionando, pues, ¿no? El aporte o la alimentación de la leche, etc. Y ahí hemos ido también adquiriendo algunos conceptos. Por ejemplo, la lactancia múltiple. Esto de la lactancia múltiple, ahí en el gráfico ustedes pueden observar prácticamente a qué se refiere. Que una madre va a amamantar a 2 o más niños de la misma edad, que serían gemelos, serían trillizos, etc., ¿no? Esa es la forma de lactancia materna múltiple, ¿ya? Y aquí tenemos otro término, la lactancia tandem. Pues también es lo mismo, pero la diferencia es de qué. Ustedes pueden ver ahí distintos niños de distinta edad, ¿no? Entonces, es cuando la madre, o la misma madre, llega a realizar la alimentación de la lactancia materna a 2 niños o más
de distintas edades. ¿Ya? Entonces, eso se llama la lactancia en tandem. Bueno, la lactancia diferida, su nombre mismo lo indica. Nosotros aquí vamos a ir teniendo esto, que la madre se va a ir recolectando, va a ir haciendo su banco de leche, etc. Va a ir recolectando su leche y posteriormente la misma leche de la madre le vamos a dar a nuestro recién nacido, a nuestro lactante, ya sea de una forma a través de un biberón, a través de una jeringa, a través de un vasito, cualquier otro método o técnica que la madre pues llegue a utilizar, ¿ya? Pues, a eso se denomina lactancia materna diferida. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué tipo de lactancia será? Sí, puede ser directa, porque prácticamente como que dice, es del seno materno directo al recién nacido. ¿Qué más podría ser? ¿Qué viene ahí? ¿Qué vemos? Vamos a ver, está muy blanco y negro. Anteriormente, ese también era un modo de alimentación de los niños. Miren, en estas épocas, ¿qué hacían? Habían otras madres que tenían otros hijos que estaban dando de lactar, pero que iban a trabajar a lugares de personas, pues, ¿no? Pudientes, etcétera, ¿no? Y que los contrataban a estas señoras, y estas señoras hacían lo que es el proceso de alimentación o amamantación, que recibían pues un tipo de moneda, un tipo de remuneración por hacer este tipo de actos, ¿no? Pues a eso se llama lactancia mercenaria, ¿ya? El acto de una mujer que amamanta a un niño que no es su propio hijo a cambio de un pago o algún tipo de remuneración, ¿ya? Entonces, es el tipo de la lactancia mercenaria o las mamás nodrizas, que en ese momento pues, lo llamaban, ¿no? Bueno, esta es la lactancia solidaria, por si acaso. Una lactancia solidaria va a ser casi lo mismo que la anterior, pero aquí ya no va a haber lo que es ese acto de remuneración, no va a recibir nada la madre. Por ahí, como su nombre lo indica, solidaria, va a ser un acto de solidaridad. Entonces, se refiere a la lactancia materna de un bebé por parte de una mujer que no es su madre biológica, sin que me dio un pago o una remuneración por ello. Bueno, aquí vamos a tener también lo que es la lactancia inducida. La lactancia inducida se refiere más a esas madres que, por ejemplo, han llegado a adoptar a algún recién nacido por ahí, y ellos quieren hacer o quieren tener esa sensación de amamantar, pues con el estímulo de la succión en algún momento pueden, como que dice, llegar a producir leche. Entonces, esa es ya una lactancia inducida. ¿Por qué? Porque va a ser inducido por esa succión que va a realizar ese recién nacido o ese bebé, ¿no? Y la relactación, pues prácticamente se refiere, después de haber dejado darse un tiempito, una pausa por ahí de dar esto del seno materno, vuelven nuevamente a reiniciar este proceso de alimentación. Y la lactancia mixta, su nombre mismo lo indica, mixta, pues prácticamente va a ser una alimentación tanto con el seno materno y con lo que son sucedáneos de la leche materna, ¿ya? Bueno, en este punto de la lactancia mixta, la Organización Mundial de la Salud no recomienda mucho manejar esta terminología, pues, como dice, para no dar mucho de estas opciones para que las madres se vayan centrando de que lo mejor es que ellos puedan recibir una leche materna, ¿no? Como alimentación principal. Ahora, entramos a conocer ahora lo que son las partes. ¿Qué componentes estructurales anatómicos vamos a estar relacionados con esto de la producción de la leche? Recordarán ustedes prácticamente estos, lo que son los senos mamarios, pues son consideradas como las glándulas mamarias, glándulas porque van a producir algún tipo de secreción.
Y en este caso la función de esto pues va a ser producir lo que es la leche para poder alimentar y proteger a ese niño después de lo que es el nacimiento, ¿no? Ahora, la característica fundamental que, como que dice, que nos caracteriza esto de lo que es la glándula mamaria, que constituye una característica fundamental de lo que son los mamíferos. Esa es su forma de alimentación o su forma de sobrevivencia, ¿no? Quienes van a ir alimentando a sus crías como el producto de lo que es su secreción. Y acuérdense de esto, es una glándula sudorípara apócrina, ¿ya? Está muy especializada en dos características principales. Tienen una capacidad de respuesta hormonal y la cual la van a modificar a través de esas respuestas hormonales, van a producir lo que es el producto que es la leche. Bueno, aquí vamos a ir viendo ustedes pueden observar prácticamente desde las estructuras más internas que vamos a tener a lo que son los alveolos. Quiero que recuerden de esta parte de lo que son los alveolos, estas estructuras. Vamos a tener aquí los ductos y vamos a tener aquí lo que son las células secretoras. Y alrededor de estas vamos a tener a las células mioepiteliales. Todas estas estructuras van a llegar a conformar esa unidad contráctil, toda esa unidad que va a encargarse de lo que es la producción de la leche y la excreción de la leche, ¿ya? Entonces, partimos desde este punto, ¿ya? Entonces, vamos a partir de ahí y vamos a tener entonces las otras estructuras que vamos a ir viendo a los conductos por aquí que van a conectar a esos alvéolos con lo que son los senos lactíferos, que son muy importantes estos porque van a ser los lugares donde se van a acumular la leche que se va a producir en los alvéolos. Bueno, entonces, a ver, vamos a entrar a conocer un poquito primero la parte externa de lo que es el seno materno. La areola, ustedes ya ven prácticamente todo esto que es de otro color, que es más oscuro, es referente a lo que es la areola, ¿no? La areola, ustedes van a ver que esa característica que se torna algo oscuro tiene una propiedad muy importante. Durante el embarazo, esto se va a ir, como que dice, pigmentando en mayor cantidad. ¿Para qué? El objetivo es de que el niño pueda reconocer o pueda tener una visibilidad de lo que es prácticamente el seno materno. Entonces van a ver ustedes que mamás que en algún momento han estado embarazadas o tienen una coloración o una pigmentación mayor en lo que es la areola. Incluso antes decían que a través de simplemente ver esa estructura podían decir, esta señora en algún momento ha estado embarazada o esta mujer le ha sido gestante, ¿no? Simplemente viendo lo que es el color de estas areolas. Ahora, la parte de lo que es el pezón prácticamente es la punta del pecho por donde va a salir prácticamente la leche y donde vamos a tener más o menos unos 15 a 20 pequeños agujeros que van a ser como conductos para la salida de la leche. Ahora, en este punto de lo que es la areola, vamos a tener unos puntos que son las glándulas de Montgomery. Esas glándulas de Montgomery tienen una principal función de secretar o producir un líquido aminoácido que va a lubrificar el seno materno. Es por eso que de ahí que algunas veces no se recomienda, o mejor dicho, no se recomienda un aseo, como que dice, un aseo que sea en demasiadas veces el aseo de lo que es el seno materno. ¿Por qué? Porque al realizar esta acción estamos eliminando o estamos sacando ese líquido aceitoso que de alguna manera le protege a esa madre, ¿ya? Y pues va a mantener eso a los pezones, va a mantener esa parte de lo que es la zona de la succión, pues suave y limpio, ¿no? Y además también le da un tipo de característica, un olor que va a atraer al recién nacido para que pueda reconocer y pueda ir, como quien se agarrar el seno materno.
esto era una pregunta que les tenía que hacer. Miren, tener pechos grandes o pequeños no tiene nada que ver con la producción de la leche. Entonces, finalmente esta es uno de los mitos que muchas veces hay mamás que dicen, mire doctor o doctora, yo no tengo pechos, son pequeños, entonces por eso no produzco leche. Entonces, son uno de los mitos que van a en algún momento escucharlas y pues ahora vamos a recordar esto. No tiene nada que ver en la producción de la leche. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Entonces, la diferencia simplemente va a ser en esta estructura anatómica. Lo que les decía, aquí prácticamente vamos a tener lo que son los alvéolos. Ya saben, los alvéolos prácticamente están constituidos por un conducto, están constituidos por unas células epiteliales y unas células musculares, ¿no? Entonces, aquí los alvéolos es donde prácticamente vamos a tener la secreción o la formación de la leche y gracias a esa señal de la succión de ese niño, el cerebro va a recibir esa señal y el cerebro va a mandar a que se produzca la leche. Una vez producida esa leche, va a atravesar por estos conductos, que son los conductos lactíferos, y que van a conectar con los senos lactíferos. Estos senos lactíferos son prácticamente como 15 lugares de depósito de la leche. Y ubíquense ustedes, ¿dónde está? Está prácticamente en la zona de la areola, ¿no? Entonces, es por eso que cuando estemos viendo cuáles son las formas o las recomendaciones de un buen agarre, vamos a ver que la boquita del niño debería estar cubriendo parte de lo que es esta areola, o sea, cubriendo o agarrando esta parte de lo que son los senos lactíferos, ¿ya? Entonces, por eso es importante recordar que aquí vamos a tener acumulación de lo que es la leche producida en los alvéolos, ¿ya? Entonces, no tiene mucho sentido entonces que nosotros van a ver ustedes a las madres que están como quien sea apretando desde arriba, apretamos arriba para que pueda salir. Pero el secreto está más o menos por aquí, ¿no? Bueno, los nervios también son parte de lo que son estas estructuras que van a hacer una conexión entre lo que es los senos maternos con el cerebro y van a llevar la señal para la producción de la misma, ¿no? Y van a transmitir pues esa señal. Ahora, el tejido graso, que es prácticamente todo lo que son estas estructuras, eso es lo que hace variar prácticamente el tamaño de las glándulas mamarias de una mujer a otra mujer, ¿no? Entonces ya dirán ustedes, esa señora o esa mujer tiene grandes senos, pues, ¿por qué? Porque tiene gran acúmulo de tejido graso, que no está relacionado en la producción de la leche, ¿no? Entonces, por eso es que desde ahí debemos descartar ese mito de que las mamás que tienen grandes senos van a alimentar de la mejor manera porque van a producir mayor cantidad de leche. No. Entonces, todo depende de la oferta y la demanda, ¿ya? La oferta es donde nosotros vamos a ir, como que dice, la demanda vamos a ver en cuanto a las veces que ese niño va a empezar a succionar. Bueno, creo que ya son ahí todas las estructuras del pecho, en la parte de lo que es internamente, y vamos a pasar a conocer algunos conceptos. Por ejemplo, primero, lactogénesis. Su nombre mismo lo indica, ahí génesis es formación, ¿no? Lacto, de leche. Es el proceso por el cual las glándulas mamarias van a empezar a secretar lo que es la leche. Ahora, aquí vamos a tener subtipos o tipos de lactogénesis. Formación de leche tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1, acuérdense, algunas veces les preguntan en los exámenes y acuérdense de este dibujito. El tipo 1 va a estar relacionado al momento o al tiempo de lo que es el embarazo, ¿ya? Entonces aquí más o menos todo esto de lo que es el proceso de llegar a producir la leche no va a ser simplemente el niño salió y empieza a secretar la leche. No, ese seno materno va a ir preparándose desde lo que es el embarazo. Miren, a partir del quinto o sexto mes, los pechos ya están listos para producir leche. Por eso, mira, es por eso que también tenemos la mejoría o la
capacidad de poderlos alimentar a los recién nacidos prematuros extremos, ¿no? Nacen con 23, 26 semanas, etc. Entonces, miren, más o menos, si esos son estimulados al quinto o sexto mes, ya podemos tener una producción de leche, ¿no? Hasta el séptimo mes, los pechos producen el calostro. Al séptimo mes, ya más o menos estaríamos hablando de unas 28 semanas, ¿no? Entonces, podríamos tener acceso a este tipo de alimentación. Pero los niveles de progesterona inhiben la producción de más leche. Entonces, todavía ahí va a haber una regulación o un control aún de lo que es esta capacidad de producción. Ahora, el tipo 2, la lactogénesis tipo 2, es prácticamente ya después de lo que es el nacimiento. 30 40 horas luego del nacimiento, vamos a tener aquí en este periodo lo que es la expulsión de la placenta, vamos a tener ya que los niveles de prolactina se van a mantener altos y van a empezar a descender los niveles de estrógeno. ¿Para qué? Para la producción de lo que es la leche. Y se va a estimular esta producción de lo que es la leche. Ya el periodo de la lactogénesis 3, de esto quiero que se acuerden, es el periodo que va a mantener la producción de la leche una vez que se vaya a establecer esa lactancia materna. Entonces, gracias a este proceso de la lactogénesis 3, vamos a tener esa mantención de esa producción de la leche. Pero esto depende de qué? Depende de la oferta y la demanda. Cuanto mayor succión exista en ese seno materno, va a haber mayor producción de leche, ¿ya? Y también algo va a ser muy importante, no solo, digamos, succionar, sino que también vaciar esos depósitos de leche que habíamos mencionado, que se encuentran en esos senos lactíferos, ¿ya? Bueno, aquí también va a haber la presencia del factor inhibidor de la lactancia, la modificación de los receptores de prolactina por estiramiento de las paredes, que todo eso va a concluir en la mantención o producción de lo que es la leche. Entonces nos acordamos entonces de este tipo de la lactogénesis 3, que va a estar encargada de mantener la leche durante todo lo que es ese periodo o ese tiempo donde exista esto, la oferta y la demanda. La galactopoiesis prácticamente es la mantención de la producción de la leche y ocurre posteriormente ya al parto, pues, ¿no? Todo eso, y alrededor del 9º día hasta el principio de la involución de la leche. Entonces, igual les suelen, pero he visto que algunas veces les suelen preguntar este concepto de la galactopoiesis. Acuérdense del 9, entonces vamos a tener prácticamente este periodo a partir del 9º día de vida, ¿ya? Ahora, entrando a lo que es la fisiología de la lactancia materna, ¿qué hormonas vamos a mantener o vamos a tener? A partir del 4º mes del embarazo ya vamos a tener la producción de estas hormonas. Miren, ahí tenemos la progesterona, el estrógeno, el lactógeno placental humano, que van a estar encargadas de favorecer lo que es el desarrollo de todo lo que son estos conductos, de todo lo que son los alveolos, y también va a ir preparando lo que es el pezón, la areola y todo eso, pues gracias a la producción de todas estas hormonas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir teniendo también otros tipos de hormonas, como es la hormona foliculoestimulante y la luteinizante y la prolactina. Estos van a incrementar el tamaño de lo que son los alveolos durante el embarazo. O sea, primero acuérdense, esto es durante el embarazo. Y luego del parto, estos niveles de la foliculoestimulante y la hormona luteinizante van a ir, como que dice, disminuyendo y van a dar lugar a que actúen otras hormonas para la producción de lo que es la leche, ¿ya? Y aquí vamos a tener el aumento ya de la prolactina. Entonces, para entender un poquito, vamos a hablar de lo que es esto de la fisiología. ¿Cómo se produce la leche? Vean ustedes aquí, a este recién nacido, ¿qué va a hacer? Tiene que succionar, ¿para qué? Para que envíe una señal al sistema nervioso, al cerebro de la madre, y la madre pueda captar esa información y procesarla. Va a mandar esa información a lo que es el hipotálamo va a dar una respuesta a la hipófisis,
y la hipófisis anterior va a producir esa prolactina y la hipófisis posterior va a producir la oxitocina. Entonces acuérdense de estas dos hormonas principales, prolactina y oxitocina. Son las dos hormonas que van a estar directamente relacionadas en todo lo que es este ciclo de la producción de la leche. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, ya se liberaron lo que son estas hormonas, la prolactina y la oxitocina, y estas van a viajar por el torrente sanguíneo hacia el seno materno. ¿Qué vamos a tener aquí en el seno materno? Estas señales, por ejemplo, la prolactina, vemos aquí lo que son los conductos y lo que son los alvéolos. Va a decir aquí, produzcamos leche. Gracias a la prolactina vamos a tener esa producción láctea. ¿Ya? Ahora, el segundo que va a llegar a actuar, prácticamente como ya va a haber producción de leche, va a haber acumulación de la leche, la oxitocina va a tener que actuar posteriormente. ¿Para qué? ¿Qué hace la oxitocina? La contracción. Entonces, va a ordenar a todo lo que son estas estructuras a que se contraigan. Y esa leche, obviamente, va a ser vaciada a lo que son los conductos lactíferos, que van a acumular la leche en los senos lactíferos, ¿no? Entonces, ahí vemos, prácticamente aquí están los senos lactíferos, vamos a ir a través de los conductos y van a llegar acá, ¿ya? Ahora, ya una vez acumulado la leche en los senos lactíferos, ese niño pues prácticamente va a ir sacando pues esa leche que está ahí acumulada, ¿no? Se va a producir la alimentación, se va a producir el vaciado, ¿ya? Ahora, es muy importante el vaciado de estos senos galactóforos o lactíferos, porque también de eso va a depender la producción de la leche, ¿ya? Entonces, dos cosas importantes: succión y vaciado de estas estructuras van a hacer que tengamos un éxito en cuanto a la lactancia materna, ¿ya? Entonces, frecuencia de la succión y el vaciado. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Los senos galactóforos son lo mismo que los senos lactíferos? Sí. Entonces, eso es, solo que vamos solo en términos de senos, más o menos ahí va cambiando. O los conductos lactíferos, que son estos, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo eso. ¿Qué más? Entonces, acuérdense de esto. ¿Quién produce la parte de lo que es la hormona, la prolactina? La hipófisis anterior, porque siempre casi les preguntan eso. ¿Quién produce la oxitocina? A través de la hipófisis posterior, ¿ya? Entonces, ustedes han visto qué funciones cumplen cada una de ellas, ¿ya? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué tan pronto nazca niño o niña hay que ponerlo al pecho? Ustedes esto han hecho y han visto en el tema de recepción de recién nacido sano, donde estamos en el primer minuto, ¿no? Ustedes ven que la última medida o una de las medidas es tratar de ponerlo al niño lo más pronto posible para que pueda succionar o amamantar, ¿no? ¿Por qué? Porque le da un gran beneficio a que uno va a ver tal vez ese apego con esa madre de una forma adecuada, va a haber una producción también adecuada de la leche, y también de alguna manera vamos a estar protegiéndolo a nuestro niño, dándole una buena proporcionalidad de calor y de afecto, etc., ¿no? Entonces, en forma resumida, le damos esa seguridad, ¿no? Tanto a la madre como al niño. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? El bebé tomará el calostro que lo protege contra las enfermedades y limpia el estómago. El bebé aprenderá a mamar correctamente y la placenta también saldrá lo más rápido posible, ¿no? Incluso el sangrado también pues hace que esto sea en menor cantidad y también la matriz o el útero va a regresar a su tamaño normal de una forma rápida, ¿no? Entonces, algunos beneficios de lo que es, primero, lo que es este apego precoz, y de lo que es la succión lo más pronto posible del seno materno.
Bueno, aquí tenemos lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Para amamantar a tu bebé no importa la forma ni el tamaño de lo que es el peso. Ya sabemos por qué. Entonces, simplemente la diferencia de lo que son los depósitos de grasa en los senos maternos. El peso de una glándula mamaria puede variar de entre 150 a 250 gramos. En periodos de lactancia puede llegar incluso bien hasta 500 gramos. Entonces, todo depende de la oferta y demanda, ¿no? Entonces, la producción de estos en 24 a 104 horas después del parto puede haber esa producción de la leche de los primeros 3 días se llama calostro, el mismo que tiene concentrados, pues, ¿no? De inmunoglobulinas, la IgA. El rango de producción de la leche de una madre de un recién nacido es entre 440 miren, hasta 1220 ml, ¿no? Entonces, todo depende de la oferta y la demanda. En realidad hay hartos mitos que nosotros vamos a escuchar de la leche o de la lactancia materna, ¿ya? Entonces, por ejemplo, unas de ellas dicen, doctor, mi esposo justo me hizo renegar y le di la leche a mi bebé y mi bebé ya está con diarrea. Bueno, y empiezan a echarle la culpa a que tuvo una mala producción de leche o que se arruinó la leche, etc. ¿no? Y esto de lo que son las leches buenas y las leches malas también es un mito por ahí. Y la madre que posee poco pecho de volumen no puede dar de lactar. Incluso uno de los mitos también acá, por si acaso, es la parte también hay actualmente con esto de las cirugías de los senos maternos, del agrandamiento, etc. Entonces, también es un mito eso de que ellos no van a poder producir o que ellas no van a poder producir la leche. Ustedes están viendo prácticamente esto es cuestión de succión y cuestión de oferta y demanda, ¿ya? Bueno, la leche materna es un fluido complejo constituido por unas soluciones verdaderas, coloides, membranas, células vivas y vamos a tener distintos tipos de leches de acuerdo al tiempo y la transición que vamos a ir teniendo. Ahora, este es el concepto que quiero que tomen claro y que recuerden, por favor. Miren, ¿qué dice? La leche materna es una sustancia viva. Es una sustancia viva que se adapta a las necesidades nutricionales de quienes, de los recién nacidos. ¿A qué se refiere con esto? La leche la mamá que tiene un recién nacido prematuro, la mamá que tiene un recién nacido de término, o un recién nacido postérmino, o que exista una restricción de crecimiento por ahí, o que exista una macrosomía por ahí. La característica de esta leche va a ser adaptarse a las necesidades de ese recién nacido. Por eso se dice que es una sustancia viva, ¿ya? No va a ser algo estático, no es que todas las leches que se producen de las madres tienen el mismo componente o tienen la misma cantidad de sustancias en todas ellas. Entonces, todo esto va a depender del producto o del recién nacido de acuerdo a sus características con las que vayan a ser, ¿ya? Entonces, la composición de la leche materna varía durante todas las diferentes etapas que va a ir pasando ese niño y se va a ir adaptando de acuerdo también a los requerimientos que va a necesitar ese niño, ¿ya? Entonces, nos quedamos con esto. La leche materna, por tanto, es un fluido vivo que permite la supervivencia del recién nacido al modificar su composición de forma específica para cada recién nacido. Entonces, cuidado que les vayamos a poner en el examen y decirles ahí que estos no cambian de composición o que son estáticos o que es una sustancia que en todos es igual, ¿no? O que todas las madres es igual, ¿no? Esto de los componentes de la leche materna, es importante que ustedes recuerden todos estos componentes que tiene la leche materna, ¿ya? Tal vez un poquito, no mucho esto de lo que son las cantidades, porque es algo complicado para aprenderse, pero sí es importante que nosotros recordemos por lo menos qué componentes tiene la leche materna. Es más, cuál es más alto y cuál es más bajo en las distintas características de la leche, ya sea en el calostro, ya sea una leche de transición,
o una leche madura. Pero vamos a ir aprendiendo eso. Entonces, ¿qué tiene? Hay agua, hay energía, hay lactosa, hay proteínas, grasas. Vamos a tener lo que es el ácido linoleico, el colesterol, calcio y la parte de lo que es el fósforo, ¿no? Entonces, cada una con sus distintas características, tanto en la leche humana, tanto lo que es el calostro y tanto lo que es en la leche de vaca, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a recordar los componentes principales. Ahora, ¿qué tipos de leche nosotros vamos a tener? O sea, ¿cómo las vamos a clasificar a la leche? Entonces, tenemos una que se llama calostro, luego tenemos la leche de transición y la leche madura. En este punto en esta lámina vamos a empezar a hablar de lo que es el calostro. Miren, ahí dice que el calostro es la primera leche, se empieza a producir aproximadamente, miren, ¿desde cuándo? Desde las 16 semanas de gestación, hasta los 2, hasta 5 días después del nacimiento. Entonces, esta es la primera leche que va a tener unos componentes muy importantes, principalmente lo que es el aporte de lo que es la concentración de inmunoglobulinas y en relación directamente a la IgA, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si nosotros comparamos esto de lo que es el calostro y la leche madura, miren, tenemos energía, tenemos la lactosa, tenemos proteínas y tenemos las grasas. ¿Qué es lo que predomina en el calostro? Predominan principalmente lo que son las proteínas, en un 32, en relación a una leche madura, ¿no? que es 9. Y el aporte de lo que es la energía, prácticamente vamos teniendo en mayor cantidad en la leche madura de 750 y posteriormente 670 en lo que es el calostro. Y después los demás componentes por ahí. Entonces, el calostro produce 67 kilocalorías. De hecho sí se van a acordar, porque algunas veces les preguntan cuántas kilocalorías aporta el calostro. El calostro aporta 67 kilocalorías en 100 ml. ¿Qué vamos a tener en este calostro? Acuérdense de esto, lactoferrina y la inmunoglobulina A. Estos son prácticamente citoquinas y vamos a tener lisocimas, factores de crecimiento epidérmico, concentraciones altas de linfocitos, macrófagos, etc., que de alguna manera van a ayudar a proteger a ese recién nacido, nos van a dar ese incremento de lo que es el sistema inmunológico. Además, este calostro también tiene un efecto de ser laxante, por lo menos para poder vaciar de alguna manera lo que es el estómago y los intestinos por ahí con las primeras defecaciones, ¿no? Actualmente se está dando mucha importancia y relevancia en esto de lo que es la conservación y la utilización de lo que es el calostro, porque dicen por ahí que cada gota es oro molido y tiene esta característica, pues, ¿no? de ser amarillos, este color por ahí, porque estos van a tener o van a ser ricos en betacarotenos, por eso es que van a tener esa característica de tener ese amarillo, medio amarillo como oro, ¿no? Ahora, ¿qué vitaminas tiene este calostro? Tiene lo que son las vitaminas liposolubles. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Disculpe, ¿me permite pasar? Claro, claro. Muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Recargar y poner más alta. Bueno, como les decía ahora lo que es el calostro, miren, ustedes van a ver infinidad de propiedades. Vamos a tener lo que son las vitaminas liposolubles, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina K, y van a ser ricos en betacarotenos y ricos en leucocitos. Si tienen leucocitos, pues van a ayudar en la protección inmunológica, ¿no? Y ricos en inmunoglobulinas, sino también relacionados con la protección inmunológica. Esto de lo que son ricos en betacarotenos prácticamente es muy importante para lo que es el desarrollo de lo que es la retina de estos recién nacidos. Es por eso que es muy importante la alimentación con el calostro en la parte de los recién nacidos prematuros, ¿no? Para poder evitar incluso esa retinopatía de prematuro, etc., ¿no? Como una de las medidas. Ricos en lo que son los factores de crecimiento para el intestino, que prácticamente ayuda a recibir o a preparar para que esa
esa recepción de lo que es el estómago, el intestino de ese recién nacido, pues llegue a adaptarse adecuadamente y pueda recibir tal vez en días posteriores la alimentación de alguna fórmula especial, ¿no? Y esto que ayuda también en la evacuación durante las primeras 24 horas porque teníamos un efecto de ser laxante, ¿no? Bueno, la producción de esto sí es de 30 a 40 ml las primeras 24 horas y de ahí van a ir viendo que, pero la cantidad o la proporción de lo que son las proteínas y lo que vamos a ir proporcionándolo con los componentes de este calostro van a ser más que suficientes en esos primeros días. Ahora, según varios estudios, varios ensayos han establecido que en la administración de lo que es el calostro ayuda de una manera significativa en lo que es en la prevención de una enterocolitis, en la prevención de una sepsis tardía, en la prevención de una displasia broncopulmonar y en la prevención de la retinopatía del pulmón. Entonces es de ahí que se hace bastante énfasis en el uso y la utilización de lo que es el calostro para no perderla, ¿no? Y esto de lo que es la actuación del calostro en los primeros 3 días está siendo bastante importante para no lograr perder estas características o estas propiedades, ¿no? Entonces, una vez que se produzca el nacimiento, independientemente de que estos sean prematuros o independientemente de que estos sean recién nacidos de términos, hay que tratar de alimentar a nuestro recién nacido con esto de lo que es el calostro, ¿ya? Anteriormente, incluso esto de lo que es el uso de la calostroterapia, ya desde el año 1974 ya estaban empezando a llegar a utilizar como una forma de poder luchar y prevenir lo que es la mortalidad la mortalidad neonatal, específicamente por esta bacteria, la Escherichia coli. Pues, en ese momento, pues, en este país, en Argentina, se hace un plan que se lo llama Plan Calostro, para poder alimentar a todos los recién nacidos, independientemente de lo que es la edad gestacional, a través de este método. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían a través, como estos no tenían ese reflejo de succión y de evolución, empezábamos a utilizar un calostro en la parte de lo que son las mejillas de los recién nacidos. En la parte de la mucosa bucal se colocaba esta cantidad de leche de 0.1 hasta 0.5 ml en cada mejilla por ahí, o se los empapaba como en estos hisopos y se les proporcionaba este calostro, ¿no? ¿Para qué? Para que estos puedan ser absorbidos por la mucosa bucal y se puedan utilizar y lo que son los componentes del calostro. Bueno, después tenemos la leche de transición. La leche de transición es más o menos al 4º hasta el 10º día. ¿Ya? Estos tienen otro tipo ya de componentes. Presentan ya estos un aumento de lo que es el contenido de lactosa, y también tenemos un elevado ya de contenido de grasa. Las calorías y las vitaminas hidrosolubles, ya no son las liposolubles como la anterior, aquí están las hidrosolubles, ¿ya? Y disminuye la cantidad de lo que son las proteínas, disminuyen las inmunoglobulinas y las vitaminas liposolubles. Pues ya tenemos otro tipo de característica en cuanto a la leche de transición. Lo que quiero es que se vayan acordándose entonces de esto, que van aumentando y que van disminuyendo. Pues vamos teniendo un aumento de la lactosa y de los niveles de grasa y de lo que son las calorías y las vitaminas hidrosolubles. Estos que estaban en el calostro pues ya van disminuyendo en cuanto a su cantidad. ¿Cuánto es su volumen? De 400 a 600 ml al día. Ahora, tercero tenemos la leche madura. Ya la leche madura se dice que es a partir del 10º día. ¿Ya? A partir del 10º día y vamos a tener más o menos un volumen de 700 a 800 ml y vamos a contener agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? En sus distintas proporcionalidades, ¿ya? No vamos a entrar a hablar específicamente de las cantidades o los componentes en cuanto a lo que son los gramos o los porcentajes, pero quiero que recuerden esas características, ¿ya? Ahora, aquí es de descartar la presencia de monoglobulinas IgA, IgG, IgE.
Ya, entonces, estas propiedades las teníamos más con la parte de lo que es el calor. Y estas son las diferencias. Acuérdense, léanle, pónganle enciendan en un círculo esta diapositiva porque van a salir muchas preguntas de aquí. ¿Cuáles son las diferencias entre una leche que es el calostro, la leche de transición y la leche madura? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ir viendo nosotros, ¿qué vamos a contener? Miren, contienen menos cantidad de lo que ya hemos mencionado, de lactasa, las grasas, las vitaminas y los sólidos. ¿Qué es lo que va a tener esta cantidad, este calostro? Altamente las inmunoglobulinas. ¿Qué tipo de inmunoglobulina? La IgA, ¿ya? Y lo que son los linfocitos y lo que son los macrófagos, que son principalmente están relacionados en la protección o en el componente inmunológico para la protección de nuestro recién nacido. Se produce durante los primeros 3 a 4 días y de la leche de transición, entonces acuérdense, ¿qué van a tener? Esta leche de transición va a tener más de esto, ¿ya? Y menos de lo de abajo. Y pues se van a producir entre el cuarto y 15 días después del parto y estos van a aumentar en cuanto a su volumen. Esta leche madura, después de los 10 hasta los 21 días, que es variable, dice por acá, tiene prácticamente, va a ser esto menos espesa y va a producirse en mayor volumen o en mayor cantidad, ¿ya? Bueno, su coloración azulada y tiene cambios en cuanto a lo que es la cantidad, la apariencia y la composición misma, de acuerdo al requerimiento del recién nacido. Entonces, aquí vamos a ir viendo también leches de acuerdo al recién nacido o al producto que vamos a tener. Por ejemplo, la leche de prematuro tiene mayor cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque esto necesita, como que dice, incrementar el peso, subir de peso. Entonces, vamos a tener mayor cantidad de proteínas y menor de lactosa. ¿Para qué? Para que pueda ser, como que dice, tolerada esta toma de leche. La lactoferrina y la IgA prácticamente estos sí son bastante elevados, por eso es que se requiere el calostro de esas mamás prematuras. Estos son los componentes o diferencias que vamos a ir teniendo, por ejemplo, de un calostro, de una leche materna a una leche de vaca. Ustedes pueden ver, miren, la leche de vaca tiene alta cantidad en proteínas, ¿no? Es por eso que también a veces van a decir, ay, mi bebé está bien gordito porque solo le estoy dando leche, miren, leche de vaca o pero ¿cuál es la complicación, cuál es el cuidado que nosotros debemos tener en esto? Miren, ven ustedes la caseína tiene un 85%. La caseína está relacionada sobre todo a esos componentes, como que dice, alérgicos y la intolerancia, digamos, a este componente de lo que es la leche. Por eso es que la leche de vaca o la leche entera no deberíamos recomendarla la introducción antes del año de edad. Después del año de edad, sí, digamos, ¿no? Porque si no, vamos a exponer a nuestro recién nacido a que estos sufran de algún proceso alergénico por ahí, ¿no? Entonces, y si ustedes ven, la leche materna tiene un 40% nomás de lo que es este producto, ¿no? Y bueno, los hidratos de carbono que vamos viendo ahí en 7 gramos en la leche materna y el aporte de energía, calorías, un 70% en la leche materna, ¿no? Y los otros componentes por ahí. Bueno, ahí tenemos lo que son las vitaminas. Entonces, las vitaminas liposolubles e hidrosolubles. ¿Dónde teníamos las vitaminas hidrosolubles? Leche de transición. Y las vitaminas liposolubles. Entonces, acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, y estas son las propiedades o la vitamina A que ustedes ya saben que prácticamente vamos a tratar, digamos, de ver todo lo que son las necesidades o los beneficios que vamos a tener a través de la adquisición de estas vitaminas, tanto hidrosolubles como las liposolubles. Aquí hay algunos consejos para poder mejorar lo que es esto de la lactancia materna, que dicen que deberíamos cumplir estos 5 pasos: señales tempranas de hambre, ver lo que es la postura de la madre, ver la posición del bebé y ver lo que es el agarre del recién nacido y la parte de lo que es la succión del recién nacido. Entonces, en esto de las señales de hambre, es importante que a la mamá vayamos nosotros enseñándoles estas medidas o formas
de que ese niño requiere o necesita de la alimentación. Las señales tempranas, o donde dice el niño, tengo hambre, pues podríamos nosotros relacionarla con estos movimientos de lo que son los brazos, el que el niño esté, como que dice, haciendo ese chupeteo de lo que son las manos, y la parte de lo que son los movimientos de la cabeza, de un lado para otro, como una señal de búsqueda por ahí, ¿no? Ya las señales intermedias, lo que dicen tengo mucha hambre, pues prácticamente los niños van teniendo esa agitación de los brazos y de las piernas y empiezan, como que dice, a quejarse, pues, ¿no? A tornarse relativamente irritables por ahí, ¿no? Y donde ya tenemos las señales tardías de hambre, pues donde tenemos que primeramente calmar a nuestro recién nacido y después ofrecerle el seno materno, ya donde estos se tornan bien irritables, bien llorosos por ahí, ¿no? Y se ponen rojos y aumentan la parte de lo que es la intensidad de su vida. Ya en este punto, a la madre deberíamos tratar de enseñar de que podamos ofrecerle el seno materno cuando estemos en este punto, para que se tenga un mejor aprovechamiento en lo que es la lactancia materna, ¿ya? Ahora, en esto de lo que es la postura, hay dos posturas que pueden ser prácticamente de sentado o la mamá va a estar de acostado. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es prácticamente que nuestro recién nacido siempre esté como cumpliendo esa sensación de apego. O sea, por ahí decía una de las profesoras que tenía, pechito con pechito y ombligo con ombligo, decía, ¿no? Donde tenga ese contacto, ¿ya? Y bueno, entonces eso de la postura. Y luego tenemos la posición del bebé. Aquí vamos a ir viendo bastantes tipos de posiciones, ¿no? Posición de sentado, posición de acostado, incluso otros tipos de posiciones, ¿no? Donde tenemos que ver esa relación. Vean ustedes siempre es el ángulo que vamos a ir teniendo con la madre, que tiene que ser un ángulo recto, ¿no? Y el agarre del bebé. Vean ustedes, el agarre del bebé debe ser siempre de esta forma, donde vamos a tener una eversión de la parte de los labios inferiores y deberíamos estar cubriendo una parte de lo que es la parte superior de la areola y casi cubriendo en su totalidad la parte inferior de lo que es la areola, ¿ya? Y bueno, pues estos son algunos reflejos de los recién nacidos: el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión y el reflejo de deglución, ¿no? Entonces, el reflejo de búsqueda, ya los recién nacidos ya nacen con esos reflejos, ¿no? El reflejo que una vez que tengamos a nuestro recién nacido va a depender de la edad gestacional, este reflejo de lo que es la succión y deglución. Si son prematuros, si son menos de 34 semanas, realmente este reflejo de la succión y deglución no están todavía presentes y a partir ya de las 34 semanas sí se podría ir, como que dice, utilizando el método o la forma de alimentación directamente del seno materno, ¿no? O si es más tempranamente, utilizar a través de una sonda orogástrica, ¿no? Pero deberíamos tratar siempre de cumplir todo lo que son estos signos del buen agarre. La parte de lo que es el mentón del bebé debería chocar contra lo que es el pecho por ahí, tener ese contacto y tener la boca bien abierta y tener el labio inferior por ahí con una forma de eversión para poder realizar una buena succión, ¿no? Y bueno, estas son las técnicas adecuadas que deberíamos tratar de tener con nuestros recién nacidos. Y la succión del bebé, entonces, y recuerden que la succión es la forma más importante para poder mantener esa cantidad o esa producción de la leche. Entonces nos vamos a quedar con estas 5 reglas que deberíamos cumplir para una buena lactancia materna, ¿ya? Pues, saber las señales tempranas de hambre, saber cuáles son las posturas de la madre que es la más adecuada para ella, y posiciones del bebé, y el agarre del bebé y la succión del bebé. Pues, vamos a ver. Bueno, aquí debería preguntarles cuál es bueno, cuál es malo por ahí. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo es bueno, Sí. y el de arriba es malo, ¿no? Sí.
Entonces, ustedes están viendo prácticamente en la imagen de arriba, tenemos no es un buen agarre, ¿no? No estamos cumpliendo todas las medidas que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y esa forma de dar de lactar va a producir más bien algunas complicaciones o algunos malestares en la madre, pues, ¿no? Como son esas grietas, etcétera, pues, ¿no? Y aquí ya podemos ver que sí hay un buen agarre y pues va a haber una buena alimentación de nuestro niño, ¿no? Bueno, indicadores de una lactancia adecuada. Obviamente esto ya creo que es algo lógico. Va a haber una máxima pérdida de peso hacia la 70. Recuerden ustedes, los recién nacidos pierden peso casi el 5 hasta el 10% de su peso durante los primeros 10 días, ¿ya? Entonces, para evitar esa pérdida excesiva, si pierde más del 10%, ya estamos teniendo algún problema con esto. Entonces, no debería ser más del 10%. Por eso es que la lactancia adecuada se va también como quien dice, a verificar o a controlar a través de lo que es la pérdida de peso. Si va a ser menor del 10%, es un indicador positivo de lactancia materna adecuada. La recuperación del peso hacia los 5 o 7 días, de 3 a 6 reposiciones al día, y los cambios del color del meconio a amarillo hacia las 72 horas va a ser un indicador positivo de una lactancia materna adecuada, ¿ya? Entonces, los resultantes de un mal agarre, ya prácticamente ahí vamos a tener tal vez lesiones a nivel de lo que es el pezón, todo lo que es la glándula mamaria. Entonces el bebé va a estar irritable, va a estar inquieto y básicamente también incluso estos dicen que la mamá no tiene ese ciclo de sueño y bien establecido o adecuado, pues, ¿no? Y disminuye la producción de la leche, pues, ¿no? Y por supuesto esto se va a traducir en que el bebé no va a ganar el peso adecuado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios tanto para la madre como para el niño? De una forma, para poder repetir, la madre promueve como la involución uterina, disminuye el sangrado, las hemorragias postparto y también retarda la fertilidad de esa mujer, pues, ¿no? Que lo conoce como un método anticonceptivo como es el miela, ¿no? Pero pues ahí tenemos que tener esa característica principal de alimentación exclusiva del seno materno, ¿no? Disminuye el cáncer de mama, disminuye los riesgos también de cáncer de ovario y disminuye la osteoporosis. Para nuestro niño, obviamente esto que estamos necesitando actualmente es incrementar ese vínculo entre la madre y el niño, ¿no? Y disminuir el riesgo de algunas infecciones. Le va a proteger también de enfermedades alérgicas, disminuye el tiempo de hospitalización de los niños y mejora el desarrollo cognitivo, ¿no? Y menor riesgo de sobrepeso, obesidad, ya sea en la parte de lo que es la adolescencia y en los adultos. Entonces es muy determinante esto. Si esa mamá le da, como dice, la alimentación del seno materno de una forma adecuada, probablemente ese niño no tenga problemas de enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes, secundaria la obesidad, etc. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Aquí vamos a hacer un poquito de pausa porque quiero que ustedes recuerden. Miren, aquí les hemos puesto todos estos medicamentos. Principalmente, miren, aquí tenemos el uso materno de medicamentos como amiodarona, medicamentos que se utilizan en la quimioterapia, metotrexate, tetraciplinas o sustancias psicoactivas por ahí. La madre con virus de hepatitis B hasta que el niño reciba su primera vacuna y la inmunoglobulina específica por ahí. La madre con VIH positiva, las enfermedades maternas clínicas o psiquiátricas por ahí. Y la madre con tuberculosis activa no tratada. Estas son contraindicaciones que en algún momento van a ser absolutas y que en algún momento van a ser relativas. Entonces, ¿qué nos vamos a acordar? Nos vamos a acordar cuáles son las contraindicaciones absolutas. En las contraindicaciones absolutas tenemos a esto de lo que es el VIH y a la enfermedad o a la infección por el virus linfotrópico de células T, de células humanas tipo 1, y a las metabolopatías como es la galactosemia y algunas medicaciones como la cocaína, heroína, marihuana. Pero de esto, las absolutas, simplemente la vamos a tener a esto. Galactosemia, absolutas. ¿Por qué incluso ahora ya le están sacando al VIH?
de absolutas. Aquí las hemos dejado, pero ya la están sacando como contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque se está viendo el riesgo-beneficio de dar una alimentación del seno materno o mantener la alimentación del seno materno, sobre todo en esos países subdesarrollados. Entonces, aquí se va a verificar el efecto o beneficio, riesgo-beneficio, porque los niños en países subdesarrollados como en África, etcétera, donde no se tiene acceso mucho a lo que es a una fórmula o una leche maternizada, entonces estos niños están muriendo más por la desnutrición que por la infección del VIH. ¿Qué optan? Optan por seguir utilizando la alimentación con lactancia materna. Entonces, más o menos, esta ya está saliendo de lo que son las indicaciones absolutas o contraindicaciones absolutas. Y nos quedaríamos con esto, ¿no? Con las metabolopatías, principalmente la galactosemia, ¿ya? Ahora, relativas, herpes simple, sífilis, incluso la tuberculosis, incluso la hepatitis B y C, también son consideradas como incluso relativas, ¿no? Todo dependiendo, si cumplimos todo el protocolo de bioseguridad, podemos ofrecerle a ese recién nacido la alimentación con seno materno. Entonces, contraindicaciones, maternas, infecciones maternas, el HIV. Bueno, ahí también te menciona pues, al virus lipotrópico de células T del tipo humano, tipo 1. Es raro esto, realmente casi no la vamos a ver, pero ahí la va mencionando. Entonces, acuérdense principalmente aquí, entonces, en contraindicaciones absolutas a las metabolopatías, como es la galactosemia, ¿ya? Absolutas. Si les pedimos ahí en el examen contraindicaciones, no aclaramos absolutas o relativas, pues ponen ustedes todas. Pero si vamos, como quien dice, mencionando cuáles son absolutas o relativas, pues ya las vamos a ir clasificando, ¿ya? Entonces, nos quedamos con esto. Un poquito de la explicación porque ya en hijos de madres con VIH positivo, pues estamos como que empezando a entrar en ese entorno de que sí se puede llegar a utilizar. Miren, el riesgo de transmisión por la leche humana es solo del 10 al 20%, 10 al 20%, o sea, ni siquiera es del 50%, ¿no? Entonces, pero aquí sí o sí debemos cumplir lo que es esto de si la alimentación es evitar realmente la lactancia materna, si la alimentación no cumple lo que son estas características, sea aceptable, sea factible, sea asequible, sea sostenible y sea seguro. Entonces, si cumplimos esas características, pues de alguna manera podríamos evitar permanentemente esto de lo que es la lactancia materna, ¿ya? Pero si no cumplimos esas características, podríamos nomás proporcionarle o darle esa alimentación de la lactancia materna, ¿ya? Entonces, ya se está considerando en países en vías de desarrollo, pues la utilización o el uso de la alimentación con el seno materno. Si hablamos un poquito de lo que son algunas enfermedades como es la condición la condición de la madre, y en eso tenemos las infecciones por el virus de la leucemia humana de las células T. También se ha demostrado que la transmisión de estos virus causan lo que es esto de la leucemia, y vamos a tratar a tener como una característica también de poder transmitir alguno de estas infecciones virales a través de lo que es la leche materna. Bueno, raras veces, prácticamente casi esto la describimos más en la literatura y no se ven mucho de estos casos, ¿no? Que son muy raros. En esto de la tuberculosis, no es una contraindicación por si acaso, la tuberculosis, independientemente incluso de lo que es el tratamiento que esté realizando esta madre, pero pues si se toman todas las medidas de bioseguridad, se podría iniciar lo que es la lactancia materna. Entonces, si es diagnosticada en el embarazo con tratamiento, iniciar la lactancia materna. Obviamente se le va a colocar la vacuna BCG y se va a realizar el tratamiento medicamentoso, ¿no? Y a realizar el control epidemiológico. Diagnosticada después del parto, igual vamos a tratar a la madre, vamos a continuar con la lactancia materna, aplicar la BCG, aplicar el medicamento que deben recibir estos según el protocolo de tuberculosis y el control epidemiológico, ¿ya? Entonces, prácticamente esta no es una contraindicación por si acaso.
La diabetes, el cáncer, igual no son contraindicaciones absolutas para dar el seno materno. La diabetes, principalmente, sí vamos a tener un riesgo relativo tal vez a lo que es una hipoglicemia, pero no es una contraindicación, ¿ya? Y el cáncer también, de alguna manera, tampoco no es una contraindicación, a no ser que la madre esté usando medicamentos, ya sean radioactivos, etcétera, ¿no? Entonces, que no van a permitir que vayamos alimentando al bebé. Entonces, hay que continuar con la leche materna. Si la mamá tiene abscesos mamarios, hay que continuar. Si tiene hepatitis B, hepatitis C, mastitis, tuberculosis o cirugías de mama, no son contraindicaciones, hay que seguir con la lactancia materna. Ahora, les pregunto, ¿cuál de estas es una contraindicación absoluta? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Eso, nos quedamos con esto, ¿ya? Entonces, nada de eso después de los demás no es una contraindicación. Entonces, estas son situaciones especiales donde podemos tener algunas conductas, ¿no? Creo que cuando si tiene dolor al lactar, pues hay que orientarle que haga medidas correctivas en la lactancia. Si tiene grietas del pezón, congestión mamaria, mastitis, abscesos mamarios, pezones planos invertidos, fisuras palatinas o labiales y la producción insuficiente de leche, pues todas estas medidas podemos de alguna manera pues mejorarlas con la educación y con esto de lo que es la puericultura, ¿no? Y sabemos que también la parte psicológica influye también en la parte de lo que es la producción de la leche y además también en la forma de cómo va a atender esa mamá a ese recién nacido, ¿ya? Entonces, el apoyo psicosocial es muy importante. En conclusión, la mayoría de los casos es posible dar o continuar con la lactancia materna, solo en algunos casos vamos a suspender las series, ¿no? Pero cuando sean simplemente contraindicaciones bien absolutas, ¿no? Ahora, para que ustedes tengan así a mano, en algún momento les van a preguntar a ustedes, doctor, tú que estás estudiando medicina, el doctor me ha recetado este medicamento, ¿será que puedo seguir con la lactancia materna? Anótense esto. Esta es una página, ahí tienen esta página, si alguien puede ingresar ahí, es www.elactancia.org. Ahí les van a mostrar, ponen el medicamento y les ponen ahí como el semáforo, rojo, amarillo y verde. Te dicen ahí tiene riesgo bajo, riesgo intermedio o tiene alto riesgo para la lactancia materna. Y van a encontrar casi pocos medicamentos para lo que es esto de la lactancia materna. Entonces, vean eso, les va a ayudar hartísimo para poder determinar qué medicamentos están contraindicados por ahí, ¿no? Entonces, aquí les ponemos algunos fármacos contraindicados en la lactancia, como son algunos anticoagulantes, algunos medicamentos cardiovasculares, antineoplásicos, algunos psicofármacos y algunas drogas de abuso social, ¿no? No las vamos a mencionar, pero pues ya prácticamente por esas características van a estar contraindicados en la lactancia. Lo que quiero es que ustedes recuerden solo esto, estas páginas, y van a encontrar y les va a ayudar hartísimo a poder deliberar si están contraindicados en la lactancia materna, ¿ya? Entonces, aquí son algunas recomendaciones para poder mejorar o para poder extraer la leche materna. No las vamos a tomar en cuenta mucho, por la fase 1, el masaje, la fase de extracción y lo que son las acciones, ¿no? Entonces, esto es importante. Con esto ya vamos a ir terminando, faltan 2 diapositivas. 3. El almacenamiento de la leche materna. Esto es importante. La parte de lo que es el hacer nuestro banco de leches en los hogares va a depender de cómo nosotros vayamos a conservar nuestra leche, ¿ya? Miren, a temperatura ambiente, estos pueden tener el calostro, si se lo colocan en 27-32 grados, 12 horas. La leche madura puede estar entre 24 horas, 10 horas, de 4 a 6 horas, de 8 días si se mantiene en un refrigerador o en el congelador en la parte de la puerta, 2 semanas, en el congelador que tienen 2 puertas de 3 a 4 meses, y si se los congela profundo a menos de 19 grados, miren, hasta podemos tener mayor o igual a 6 meses la conservación del tiempo de esta leche. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? En estos casos se recomienda que a temperatura ambiente puede estar 1 hora más o menos, ¿no? Y refrigerada 24 a 48 horas y congelada 24 horas después de descongelar.
Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? Tratar de que la madre, entonces, por ejemplo, vienen acá, tenemos esta recolección, que no sea de una forma, digamos, en gran cantidad, sino que la mamá vaya recolectando en porciones que su niño toma. Por ejemplo, si toma 60 ml en cada toma, pues vamos a ir colocando o almacenando en 60 ml estos frascos. ¿Para qué? Porque si llegamos a descongelar esa leche, pues ya después no la podemos volver a congelar, ¿ya? Entonces, eso. Y recomendaciones, pues para las madres prácticamente es todo lo que ya nosotros hemos ido mencionando, ¿no? Entonces, a conclusión, la mejor alimentación o forma de poder alimentar a nuestro recién nacido es mediante lo que es el seno materno a libre demanda, y durante lo que es el periodo de los 6 meses, sí o sí que debe ser exclusiva, o sea, única, y después de los 6 meses tratar de complementar los niños. En todos los hospitales nosotros tenemos estos 11 pasos de la lactancia materna. Esto sí quiero que le echen una leidita, normas por escrito de la etapa 1, capacitación al personal de salud sobre esto de los 11 pasos de la lactancia materna, información de los beneficios de la lactancia materna. 4, el colocar contacto piel a piel después del nacimiento. 5, mostrar a los padres cómo se debe dar de lactar. Y 6, la alimentación debe ser exclusiva con leche materna y el alojamiento conjunto. 7, fomentar la lactancia libre demanda, no utilizar biberones por ahí y fomentar grupos de apoyo de lactancia natural en los hospitales, ¿no? Y esto, erradicar la distribución gratuita de sucedáneos de la leche. Por eso van a ver que antes en los hospitales hasta te traían leche para que puedas regalarnos, pero ahora ya todo eso con esa ley que hemos mencionado en la primera diapositiva, entonces ya están como que prohibidas. Y para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, la OMS y la UNICEF recomiendan que la lactancia se inicia en la primera hora de vida y estos deberían recibir solo la leche materna, ¿no? Sin otro complemento. Y deberíamos también decirles a las madres que esto es a libre demanda, no hay un horario específico y no se debería recomendar el uso de tinas, biberones, etc., ¿no? Entonces, tenemos una semana de la lactancia materna que es en agosto, el 1 al 7 de agosto. Por si acaso, más o menos en estas fechas vamos a hacer nuestra feria, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir preparando más o menos para esas fechas, que vamos a hacer la feria, la vamos a hacer en el hospital, ahí afuera. Ya nos vamos a ir organizando. Mensaje de la OMS: la leche materna es por sí sola el mejor alimento y la mejor bebida que puede darse a un bebé menor de 6 meses, y este no precisa ningún otro alimento de bebida, ni siquiera agua durante este periodo. Entonces nos quedamos con este caso clínico. Otra tarea para que puedan resolverlo, ¿ya? Dice uno: se encuentra dando una capacitación en Club de Madres del distrito perteneciente al Plan 3000. Hoy tocará hablarles sobre los signos del buen agarre. ¿Cuáles son esos signos del buen agarre? Usted recibe en su consulta externa una mamá con su bebé de 3 días de vida, la madre le da leche sucedánea porque indica que su leche no es buena, pues es muy clarita como agua. Usted le explica las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre calostro, transición, madura y cuáles son ellos? Y esto indica 15 mitos falsos con sustentación científica sobre la lactancia materna. Esa es su tarea y terminada. ¿Preguntas, dudas? ¿A qué grupo le toca mañana venir, miércoles, en la práctica? Primero, Buenas tardes, señor.